Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Muy agradecida si os suscribís a él porque me ayudáis muchísimo. También le podéis dar al like si os gustan mis vídeos y dejar los comentarios que creéis oportunos, siempre dentro del debido respeto hacia los demás. El vídeo de hoy va sobre María del Monte. María del Monte sufrió en su casa hace unos días un robo y sus palabras ante la prensa fueron: "No se lo deseo a nadie, se lo han llevado todo". María del Monte y su mujer, Isabel Casal, han sufrido un robo en su propia casa, en manos de unos encapuchados. Los ladrones han asaltado la vivienda donde viven las 2 mujeres y en el momento en que la asaltaron se encontraban las 2 en la casa. Por tanto, el susto fue grandísimo. Llevaron un susto tan grande que, están aún en shock sobre lo que pasó. Parece ser que los asaltantes eran 5 personas que sustrajeron dinero, no se sabe la cantidad, no ha trascendido, saber lo saben, pero no ha trascendido, no lo han dicho. De momento no hay ningún detenido. Y ambas, ya han dado parte a las autoridades, y ellas están bien y no les pasó nada, es decir, no físicamente no las agredieron. La policía les ha recomendado, guardar silencio para no entorpecer la investigación, pero María se ha parado ante la prensa, para decir que están tranquilas y que gracias a Dios no nos ha pasado nada, aunque el susto fue grandísimo. María del Monte no quiere dar más explicaciones porque la policía sí se lo ha pedido. Ya ella de por sí es una persona muy discreta, que hasta hace poco no se sabía que tenía esa persona a su lado, su mujer. Y imagínate, pues por una investigación policial abierta, pues menos va a contar. Y además es bueno para que no cuente mucho para la investigación. Y lo que ella pide, María del Monte pidió a la prensa que no enfocaran su casa, porque claro, al enfocar su casa, pues los ladrones lo tienen más fácil de saber dónde vive María del Monte. Y eso lo debían respetar un poco los periodistas con todos los personajes famosos, cosa que a veces no hacen. Esa noche del domingo, después del robo, María del Monte tenía un concierto en Antequera y acudió a él. Y fue donde atendió a los medios de comunicación, es decir, que ella, dice que respeta su trabajo por encima de todo y que se tiene que ir a trabajar, va a trabajar igual, a pesar de, bueno, pues tener el susto en el cuerpo. Eh, Ella volvió a repetir que no fueron víctimas de violencia, no, físicamente no las atacaron. Eh Lógicamente, las secuelas psicológicas, pues, del susto están ahí, pero, no hubo agresión física. Dice que no puede hablar, eso ya lo repetimos, y solo quiso aclarar que en su casa no solía haber grandes cantidades de dinero y, ni joyas, pero que se han llevado de todo. Eso es lo que en principio dice María del Monte, aunque, no es del todo lo correcto. O sea, no es que sea mentira, que no quiere. María del Monte es una persona que no suele mentir, pero que tampoco puede decirlo todo porque está en manos de la policía. Em, Ella siempre muy agradecida por la preocupación que todo el mundo tiene sobre ella. Eh, que claro, que no hay que lamentar ninguna desgracia mayor, por tanto, que está todo bien. Eh, las autoridades, claro que se están investigando el robo y se barajan varias hipótesis. Una de ellas dice que podría ser casualidad el hecho de que la pareja estuviera
en casa, porque los asaltos estos suelen hacer cuando no hay nadie en casa. Qué casualidad, ¿no? Otra de las hipótesis vendría a apuntar una banda que ya habría cometido diversos robos en aquella zona, porque ella parece ser que vive en el pueblo de San Ginés y por allí últimamente se estaban robando cosas como incluso el tendido eléctrico. Por tanto, la policía está buscando posibles delincuentes que ya cometieran robos en aquella zona. Todo lo tiene la policía bajo secreto un poco para dar con los asaltantes. La cantante no es de grandes joyas, todos lo sabemos. Aquí hay algo que aunque no se dice, parece ser que sucedió. Y aunque la cantante no es de joyas, alguien muy cercano a ella sí que lo era. Y además a María le gusta tener dinero en metálico en casa, quizás no cantidades exorbitadas, pero, María es de otra generación y le gusta pagar todo, al contado. Por tanto, hay mucho silencio, la policía lo recomendó, ella lo guarda. Em, las 2, tanto ella como su mujer, Inmaculada Casal, guardan silencio porque la investigación policial sigue su curso. Em, ¿Quién era de joyas? Porque había posiblemente joyas en la casa de María del Monte. No es que ella sea de joyas, pero su madre sí. Y su madre era una señora que tenía joyas de gran valor y de mucho señorío, que las lucía en Semana Santa, en Sevilla, en la Feria de Abril. em, Doña Viviana, como así se llamaba la madre de María del Monte, Viviana Algaba, que murió el 21 de agosto de 1921, hace 2 años. Era la confidente, la amiga, el bastón de María. Y con mucho sentido común es de suponer que las joyas de su madre las tendría María del Monte en su casa. Em, y el dinero, ya dije, como María le gusta pagar al contado, pues muy probable que hubiera una cantidad de dinero. Que los ladrones lo pudieran encontrar, eso ya no se sabe. Pero, María del Monte, al igual que muchas artistas que sufren robo, como hace 4 años Rocío Carrasco, le robaron relojes de valor muy elevado, también en verano, en Madrid. También tuvo que guardar silencio para que la investigación siguiera su curso. Y María del Monte hace lo mismo. Pero hubo una cadena de televisión, La Sexta, que ha metido la pata. Ha metido la pata y se ha descubierto el secreto que guarda María del Monte con respecto a los ladrones. Los asaltantes del domicilio de la cantante cometieron un tremendo error, que puede ser definitivo según los datos del robo a los que tiene acceso La Sexta. Parece ser mm, que el lunes, aún lejos de callarse, pues la Sexta, porque creo que en una investigación policial, aunque sea un medio de comunicación, no tiene que dar todos los datos, pero La Sexta sí los dio. Eh, y recuerda La Sexta, esa cadena de televisión, que el 25 de agosto, a las 5:30 de la mañana, fue cuando el 112 de Andalucía recibe la llamada, asegurando que hay un robo en una vivienda en Ginés. Ginés es el pueblo donde vive María del Monte, perteneciente a la provincia de Sevilla, y que había 2 personas afectadas, María y su mujer. Y que al menos 5 personas encapuchadas y ataviadas con guantes para no dejar huellas entraron en una vivienda que, casualidad, no se sabe, pertenecía a María del Monte. Accedieron por el jardín y en el interior maniataron
a las 2 mujeres, obligándolas a que les revelaran el paradero de la caja fuerte. Tras lo que uno de los ladrones, aquí está el secreto, consiguió abrir la caja fuerte y sacaron de ella joyas y dinero y varios objetos de valor. Pero los investigadores encontraron un objeto, algo que habían olvidado los ladrones, que les permitiría identificarlos. Por lo que es importantísimo, informó La Sexta, eh, que ese objeto, eso que olvidaron, parece ser que es tan importante que no contarían que lo habían dejado. Pero la Sexta cometió el error de decirlo en una televisión pública, por lo tanto, los ladrones ya lo saben. Y, fue un error por parte de la cadena que no debía de haber hecho, y un secreto que tenía María del Monte sobre el robo para que pudieran coger los delincuentes, pero que le dio a La Sexta, pues, una gran difusión, le dio audiencia y unos datos desorbitados, a por de lo que la cadena suele tener, unas audiencias muy superiores. Por lo tanto, María del Monte, tanto secreto quería guardar lo que realmente tenían como pruebas, y fue revelado, por una cadena. Por lo tanto, María del Monte no sigue sin decir palabras sobre ese secreto, pero ya no es tan secreto. Por lo tanto, esperemos que los ladrones sean cogidos y que la policía, no deje a esta gente impune, porque aparte de robar, que lo que no es suyo, el susto que mete en el cuerpo a la gente de la casa que vive en esas casas es tremendo. A nadie nos gusta es que nos roben y menos que nos intimiden en nuestra propia casa. Por lo tanto, esperemos que los atrape muy pronto. Y ese era el secreto de María del Monte sobre el robo, que tenían que los ladrones olvidaron algo en esa casa que los identifica. Y nada más. Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Os agradecería mucho vuestras suscripciones. No cuesta nada y así si activáis la campanita os avisan de los siguientes vídeos, de todos los vídeos que vayan saliendo. Y nada más, gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.